conectarnos. Importemos un poquito este. Conectémonos a nuestro Drive. Y cargamos el primer dataset, el dataset 4, diferente densidad. Tenemos en DX ese dataset. DX. Tenemos caminos. Si aplicamos camins sobre nuestro DX, ¿cierto? Ya obtuvimos cuáles son los centroides y ahí está agrupado. Ahora hagamos lo mismo con el mismo dataset. Con DX también apliquemos camedoides. Y veamos si tenemos cuál de los dos nos grafica parecidito, para ver cuál de los dos agrupó de mejor manera este dataset. Sí, ¿no? ¿Cierto? Vamos a usar camedoides. Este va a ser otro modelo. Igual vamos a colocar 6 clústeres. El anterior también lo hicimos con 6. Entrenamos nuestro modelo con el mismo conjunto de datos. Hacemos la predicción. Y este ya no es camins, este es camedoides. Nuestro segundo modelo. Estamos usando el camedoides para ver cómo está marcado. Este es el agrupamiento que me da camedoides con 6, ¿cierto? ¿Y dónde teníamos el agrupamiento que nos dio camins? Lo ejecutamos aquí. Aquí teníamos. Este es el agrupamiento que nos dio camins. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es mejor? Si el de camins o el de camedoides. Para ello existen, similar a como se debe haber visto en inteligencia artificial, existen métricas que nos ayudan a saber cuál de nuestras formas de agrupar está mejor, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos los resultados? La forma de evaluar los resultados puede ser ejecutando estas métricas, y hay dos tipos de métricas. Hay una evaluación extrínseca que se refiere a la evaluación del resultado del clúster utilizando información externa al conjunto de datos. Es decir, si yo quiero hacer una evaluación extrínseca, yo voy a tener necesariamente las etiquetas para poder hacer comparaciones. Entonces hablo de una evaluación extrínseca. Una evaluación intrínseca, en cambio, evaluamos la calidad del agrupamiento.
Y entonces para una evaluación intrínseca ya nosotros necesitamos definir algunas medidas. Veamos, medidas para evaluación extrínseca. Nos dice la matriz de confusión, ¿cierto? Similar a la matriz de confusión que utiliza en el aprendizaje supervisado. Para el aprendizaje no supervisado también podemos utilizar esta matriz de confusión. Basándonos en la matriz de confusión, tenemos las etiquetas que nuestro modelo predijo, comparándolas con las etiquetas reales, ¿no es cierto? Predichas por el clúster. Igualito vamos a obtener una proporción de error, ¿no es cierto? La medida del error, cómo vamos a calcular, contando de nuestra matriz de confusión, para cada uno de ellos, cuáles sí son igualitas a las etiquetas que teníamos en el dataset Y. Estamos comparando lo que la agrupación que nuestro modelo nos dio contra lo que teníamos en las etiquetas. Entonces, el dataset que trabajamos, si tenemos el Y, por tanto, podemos calcular las medidas extrínsecas como la medida del error. ¿Cómo interpretamos? Un error cercano a 0 indica que la mayoría de los puntos están agrupados en los clústeres correspondientes. Y uno cercano al 1 indica que muchos puntos están incorrectamente agrupados. Vamos a utilizar la matriz de contingencia de Scikit-learn, ¿cierto? Y ahí tenemos la medida de error implementada con la fórmula que tenemos acá. Creamos una matriz de ceros del mismo tamaño, ¿cierto? Y luego vamos a ir comparando para cada uno de los elementos de la matriz, vamos comparando cuál es el máximo. Al final sumamos y vamos a retornar la medida del error. Entonces, ejecutamos y obtenemos la medida del error como medida extrínseca. Ya tenemos medida del error. Calculemos la medida del error al final, ¿cierto? Vamos a utilizar la medida del error. Veamos en dónde había dejado. Aquí tenemos ya los resultados. No, este es el cambio de el agrupamiento queremos este de aquí. Si queremos aplicar la medida del error aquí, ¿cierto? Tenemos en esta matriz, nos va diciendo cuál es el color, ¿cierto? Con el cual le hemos agrupado. Y ya tenemos, cuando leímos nuestro dataset aquí, ¿cierto? Tenemos de Y, tenemos las etiquetas, las reales. ¿Sí? Cada uno de los puntos, a qué conjunto, a qué agrupación le corresponde, las etiquetas reales. Ahora veamos las que nos calculó Cummings. Aquí está. Aquí tenemos nuestros centroides. Y este de aquí nos va a decir cuál es el agrupamiento, ¿cierto? Cómo fue agrupado nuestras etiquetas reales. ¿Ya? Entonces le vamos a comparar las dos Y's. Esta es la Y real y esta es la Y que predijo Cummings con la medida del error. Que recibía la medida del error. Una medida extrínseca nos recibe la matriz de confusión. Entonces nosotros debemos primero calcular la matriz de confusión de nuestros dos conjuntos de datos que tenemos. La matriz de contingencia. Las etiquetas true de Y. Y luego van las etiquetas que nosotros predijimos de Y, P, rayita baja, SK.
La matriz de contingencia. Bien. Vamos a calcular. Tenemos nuestra matriz de contingencia. Queremos verla para ver qué tiene dentro. Ahí tenemos nuestra matriz. ¿Bien? La medida del error que recibe, justamente esa matriz. ¿Cierto? Calculamos. Veamos cuál es el valor que nos dio. 0,41. Entonces, Camins nos está dando un error de 0,41. ¿Qué había dicho? Que cuando está cercano al 0, está bastante bien hecho el agrupamiento, ¿no es cierto? Con esta medida extrínseca. Cuando está cercano al 1, está mal. Chiquita. Ya. Ahí tenemos nuestra medida del error. Hagámoslo en ordencita para que nos quede todo el código en orden. ¿Cierto? Calculamos la medida del error de Camins. Ahora calculemos la medida de error de camedoides para ver cómo nos ve. Camedoides, ¿en cuál nos quedó? En este de aquí, ¿cierto? Más o menos la misma medida, pero con los centros que calculó camedoides. La matriz de contingencia de medoides. Error en camedoides. ¿Cuál lo hizo mejor? Aparentemente, camedoides tuvo un mejor agrupamiento de lo que hizo Camins, ¿cierto? Medida extrínseca. Un poquito mejor, pero tampoco es que estemos cercanos al 0, ¿no es cierto? Primera medida, la matriz de error. Medida extrínseca. Veamos cuál otra podemos utilizar. La medida del error. Cercano al 0 significaba que Camins lo hizo mejor. Tenía 0,41 y Camedoides 0,48. Entonces, el más cercano al 0 es el que mejor está. Tenemos la pureza. Esta otra medida, también extrínseca, nos dice, esta va a medir que también se asignan los puntos de datos a los clústeres en función de sus clases verdaderas. Ahí tenemos nuestra fórmula para calcular la pureza. ¿Cómo vamos a interpretar? Si es 1, todos los puntos están correctamente asignados. Si es 0, está incorrectamente asignado. La pureza también necesita la matriz de contingencia para poderse calcular. Entonces, calculemos la pureza. La pureza necesita nuestra matriz de contingencia que nos devuelve la pureza.
¿cierto? De acuerdo a la pureza nos dice 0.98. Si estábamos cercano al 1 estaba bastante mal, ¿cierto? Calculemos la pureza en relación de camidoide igual también nos dice que están bastante mal agrupado, ¿no es cierto? Los dos métodos no están agrupando correctamente. No están asignadas a sus clases verdaderas. Veamos la precisión. También se basa en la matriz de confusión y esta en cambio nos va a indicar la calidad del clúster para indicarnos qué tan precisamente se agruparon los puntos de una clase específica a un clúster dado. Cuanto más alto, mejor será la calidad del clúster para esa clase en particular. Precisión. Necesitamos enviar la matriz. Necesitamos enviar L es la clase verdadera y K, ¿no es cierto?, los clústeres asignados a esa clase. ¿Cierto? Nuestra matriz es el número total de puntos asignados al clúster K. Tenemos nuestra precisión. Queremos saber la precisión. Queremos saber qué clase, ¿no es cierto? Veamos cuántas clases tenemos. Tenemos 4 clases, ¿cierto? Vamos a calcular lo mismo, 4 clases diferentes y veamos con las etiquetas que nosotros predijimos, los agrupamientos. Tenemos claramente, hay 6 clases. Las clases reales van del 1 al 4 y nosotros tenemos del 0 al 5, ¿cierto? Eso puede ser uno de los problemas por los cuales tenemos estas medidas. Vamos a ver qué hicimos. Si solo hay 4 clases, las 4 clases reales, vamos a ejecutar Camins con 4 clases. ¿Ya?
Ahí sí tenemos la ejecución del Camins con 4 clases. Ejecutemos Kame2 también con 4 clases. Listo. 4 clases por Kame2. Ahora sí, calculemos nuevamente nuestras medidas de error, nuestra medida de pureza. Y ahí sí, la medida de error es bastante cercana al 0 y la medida de pureza es bastante cercana al 1, ¿cierto? Están. ¿Cómo podríamos interpretar? Vamos a ver con la otra. Sí, Kame2. Y ejecutamos Kame2. Sí. 4 cluster. $0.47 y $0.86. ¿Qué nos decía la pureza? Si tenemos cercano al 0, están correctamente agrupados con la medida de error, porque nos mide la proporción de puntos que están incorrectamente asignados a sus clústeres. Mientras que la pureza mide que también se asignan los puntos de los clústeres en función de sus clases verdaderas. En términos de pertenecer a una sola clase. Veamos qué tenemos aquí para comprender. 4. Tenemos 0, 1, 2 y 3. Si queremos ver los decamedoides para saber por qué. 0, 1, 2 y 3. Entonces, camedoides nos está agrupando desde el 0 hasta el 3, igualito como son nuestras etiquetas. No, nuestras etiquetas son desde el 1, el 2, el 3 y el 4. Tanto camedoides como camins está empezando desde el 0 el número de nuestra etiqueta. Seguimos nuestra precisión. Camins. Queremos saber la clase 0. Y tenemos que mandar nuestros puntos de la clase 0. Déjenme ver qué necesita. Queremos saber cuántos de la clase 0 fueron asignados en realidad a la clase 1.
de la clase 0. Del grupo 0. Ahí vemos cuántos la clase 0 fueron asignados a la clase 1, cuántos fueron asignados a la clase 2. Bien. A la 3, a la 4. Clase 0. A la 0. Casi 0. Podríamos probar con la 1. ¿Cuántos de la 1 fueron asignados como 1, como 2, como 3 o como 0? Entonces la precisión, tal como está, nos ayuda a ver una clase real, cuál fue su asignación dentro de la predicción. El segundo significa que la clase 1 fue agrupada como clase 2. Entonces la precisión nos ayuda a ver eso. Y bueno, en realidad ya nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que la etiquetada del dataset original empieza en 1 y nuestros métodos están calculando desde el 0 hasta el 3. Por eso es que la clase 1 está agrupada dentro de la clase 2. Eso nos ayuda a ver la pureza. Si queremos ver la clase 2, ¿en dónde está agrupada? ¿Qué nos va a decir que está en la 3? La clase 2 está agrupada en realidad en la clase 1. En nuestra clase 3, vemos dónde está agrupada. La clase 3 está agrupada dentro de la 2. Nos ayuda a ver la precisión. Medidas extrínsecas. El recall, o el F1 también se le suele llamar, ¿cierto? Esta nos ayuda a ver la proporción de ejemplos positivos que sí fueron, es decir, mide los verdaderos positivos en relación contra los que están los verdaderos positivos y los falsos negativos. Es decir, cuántos de los que están agrupados correctamente, si eran falsos, fueron marcados como negativos y si eran verdaderos, fueron marcados como positivos. ¿Qué proporción fue bien agrupada? ¿Cierto? Eso mide el recall. Entonces, el recall igual nos recibe la matriz y nos recibe la clase real y la clase en la que fue. El recall o F1 score.
calculemos el recall. De la misma manera, tenemos que enviar cada una de las clases. Así que ¿cuáles siendo efectivamente? Bueno, vamos a ver. Con la clase 0, que no tenemos ninguna. Para nuestra clase 0, ¿cuáles fueron clasificadas como 1? Un 0.063. Esto es realmente la cantidad de errores, ¿no es cierto? Y las que fueron clasificadas como 3, el 0.93. Eso se debe a que nosotros estamos utilizando otra forma de etiquetar. Eso nos dice el recall. ¿Qué proporción está de los que sí hizo bien, no de los errores? El recall nos dice qué porción está bien etiquetada y qué porción no. No lo está. Recall, también medida extrínseca. Y el F1 score combina la precisión y el recall en una sola medida. Nos es especialmente útil cuando queremos medir el desequilibrio de la distribución de las clases. Cuando F1 score alcanza el valor igual a 1, es una precisión perfecta. Y su peor valor es el 0. El F1 score. Y tenemos como calculamos. Se ayuda de una función auxiliar, medida F1 específica. Veamos entonces nuestra F1 score. Solo recibe la matriz de contingencia, porque internamente lo hace para todas las clases. La clase 0 no sería la clase 1. Ajá. Sí. Justamente eso es lo que nos dicen nuestras medidas. El F1 score nos dice 0.99. Y veamos el F1 score para camedoides. .57. Camedoides, creo aquí 3 grupos, ¿cierto? Por eso tiene una evaluación de 0.57. Mientras que Camins sí creó los 4 grupos, bastante parecido a la realidad. Ahí están los 4 grupos de Camins, ¿no es cierto? Por eso Camins en el F1 score tiene efectivamente un valor muy cercano al 1.
Nuestra evaluación, ¿por qué esta nos sale 0,47? Se entiende porque los grupos son diferentes en camedoides. Y en camín, ¿por qué esta nos sale 0,99? Pese a que estemos viendo que la precisión y el recall nos está diciendo que algo está mal clasificado, ¿no es cierto? Y luego ya nos dimos cuenta que la etiqueta iba del 1 al 4 y que nosotros estamos calculando del 0 al 1. Sin embargo, el F1 Score, que mide en general cuál es la bondad de la clasificación, no está considerando el valor en sí, sino está considerando que el que se encuentra en la posición 0 es el primer grupo y el que se encuentra en la posición 0 del segundo dataset también es el primer grupo. Por eso nos sale una medida de 0,99. Mientras que la pureza y el recall, nosotros enviamos la clase. Por eso es que con esas dos ya nos ayuda a darnos cuenta que las clases están mal etiquetadas, ¿cierto? Aunque esté muy bien agrupado. Por eso tenemos el F1 nos da el valor de 0,99. El valor más alto que puede alcanzar es 1, indicándonos que está bien agrupado. Camín se agrupó bien, mientras que camedoide agrupó más o menos, ¿cierto? Y gráficamente nos podemos dar cuenta de eso. Medidas extrínsecas. Ahora, ¿qué pasa si en la mayoría de los casos nosotros no tenemos los datos de las etiquetas reales? Y no podemos aplicar medidas de evaluación extrínsecas como las que vimos. Entonces ahí vienen las medidas intrínsecas, que esas en cambio van a evaluar la calidad del clúster, que también se agrupó ya no en función de unas etiquetas, ¿sí? Aplicamos intrínsecas cuando no tenemos etiquetas o cuando queremos evaluar la estructura interna de cada uno de los clústeres. Entonces, algunas de las medidas que tenemos es el coeficiente de silueta, ¿cierto? El cual cuantifica cuán similar es un punto a su propio clúster en comparación con los otros clústeres. Toma un rango desde -1 a 1 y en donde un valor alto indica que está bien agrupado, mientras que un valor bajo indica que está en un clúster incorrecto. Ese es el coeficiente de la silueta. ¿Cómo calculamos el coeficiente de la silueta? Para cada punto de datos que esté dentro de algún agrupamiento, calculamos la distancia media entre ese punto y los demás puntos del mismo clúster. Esta distancia se denomina ADI y representa la cohesión del punto 1 dentro del propio clúster, ADI. Para cada punto del clúster, calculamos la distancia media entre I y todos los puntos del clúster más cercano que no contiene a I. Entonces, B de I es la distancia de ese puntito a todos los puntos del clúster al cual él no fue asignado.